Realmente es un placer que puedan participar nuestros hermanos en esta actividad. Dentro de 8 días vamos a tener un programa muy especial y esperamos que ustedes nos puedan acompañar. Esperamos que toda la Asociación del Pacífico nos podamos unir en este programa de familia que se va a desarrollar. Quisiera, antes de comenzar la meditación de la palabra de Dios, pues hablarles un poquitico, hermanos, de la realidad que estamos viviendo durante estos más de 2 meses. Una situación muy particular en lo que tiene que ver con la iglesia. Este aislamiento social ha cambiado nuestros hábitos de adoración y se ha centrado más la adoración en la familia. La iglesia, a pesar de las dificultades que pueda enfrentar, sigue avanzando. Nuestros programas y nuestras actividades se están desarrollando. Nuestros pastores están trabajando, visitando a los miembros de iglesia, ya sea vía telefónica, ya sea a través del Zoom, ya sea a través de cualquier medio. Los hermanos están siendo atendidos por cada uno de nuestros pastores. Además de eso, hemos tratado de unirnos con los distritos y como asociación hemos ido a aquellos hermanos en estado de vulnerabilidad y sabemos que han recibido un apoyo de parte de la iglesia en esta situación tan particular que estamos viviendo. Mis hermanos, esto nos ha hecho recapacitar. Nos reunimos a la distancia, pero seguimos siendo la misma iglesia, el mismo pueblo. Y yo quisiera aprovechar estos minutos para hablar de qué va a pasar hacia el futuro. No tenemos certeza de cuándo podamos volver a abrir nuestros templos. No sabemos exactamente la fecha cuando lo podamos hacer. Pero lo cierto es que esta nueva realidad va a transformar nuestra manera de reunirnos en el templo. Y cada uno de los pastores ha recibido una capacitación especial, una orientación especial de todo lo que la iglesia adventista a nivel de su organización, a nivel de ADRA Colombia, a nivel de el Departamento de Libertad Religiosa, ha estado haciendo los acercamientos con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Nacional para analizar la manera en cómo las iglesias pueden reactivarse. Y yo les pido el favor, mis hermanos, que ustedes comprendan la situación por la que estamos viviendo y que ustedes colaboren ante las medidas que se han tomado y se van a tomar con respecto al funcionamiento de nuestros templos. Hay documentos que ya se han radicado y que solo estamos esperando la aprobación del Ministerio de Salud y de la Presidencia de la República para que nos permitan, bajo el concepto de bioseguridad y el pensar que tenemos que velar por la salud de nuestros hermanos, por la salud de los niños, por la salud de los hermanos adultos, tomar algunas medidas que esperamos ustedes puedan entender y comprender que esa nueva realidad de volvernos a reunir va a ser totalmente diferente a lo que nosotros hemos pensado. Así que soñamos muy pronto que podamos volver a reunirnos, soñamos muy pronto podemos volvernos a saludar, pero claro, sabiendo de que esta pandemia todavía está vigente, que la crisis sanitaria todavía continúa y que es importante que tomemos las medidas de precaución y las medidas de cuidado personal, familiar, laboral, para que podamos evitar ser tocados por este virus que afecta la vida de las personas. Por lo demás, hermanos, nosotros estamos listos como pastores, como equipo de oficina, para atender las diferentes sugerencias, las diferentes necesidades o los diferentes programas que tengamos que desarrollar como iglesia.
como miembros de iglesia seguimos avanzando. Como iglesia no nos hemos quedado quietos, seguimos avanzando. Quiero en este momento, hermanos, que usted tenga la amabilidad de tomar su Biblia y vamos a estudiar uno de los capítulos más fascinantes de la Escritura. Por supuesto, tenemos solo unos pocos minutos en el culto para desarrollar una temática especial, pero no tenemos todo el tiempo para estudiar de manera exhaustiva el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. El título del tema de esta mañana es La iglesia de Dios en un mundo hostil. Y el tema que vamos a desarrollar está basado en un solo versículo del capítulo 12. Y quiero que, por favor, tengan la amabilidad de leer conmigo Apocalipsis capítulo 12, el verso 1. Creo que Apocalipsis, si ustedes lo miran del concepto que los comentadores y los estudiosos nos dan, el libro de Apocalipsis está dividido en dos grandes secciones. La primera sección son los capítulos 1 hasta el 11 y son los eventos que en su mayoría han tenido su cumplimiento en la historia. Pues es interesante que en el desarrollo del capítulo 1 hasta el capítulo 11 el tema central ha sido la iglesia. Y miren ustedes, se habla de las 7 iglesias, que nos habla del estado espiritual en que ha estado la iglesia a través del desarrollo de la historia, terminando con la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que necesita urgentemente ser cubierta de la justicia de Cristo. Cuando hablamos de los 7 sellos, hablamos de qué hizo la iglesia, la misión que el Señor le entregó. Y cuando hablamos de las 7 trompetas, pues hablamos de los acontecimientos políticos, bélicos que afectaron de una u otra manera a la iglesia. Y tenemos dentro de las 7 trompetas el estudio del capítulo 10 de Apocalipsis, donde nos habla de un pueblo que se levantará y proclamará el mensaje de Dios para estos últimos días. La segunda sección del libro del Apocalipsis son los capítulos 13 al 22. Y el capítulo 13 al 22 habla mucho acerca de los acontecimientos que vendrán hacia el futuro, lo que nosotros llamamos acontecimientos escatológicos, acontecimientos que se están cumpliendo o algunos de ellos están en el futuro. Y en nuestro lo que esto de los acontecimientos políticos ocurra lo más pronto posible. Entonces nos encontramos con el capítulo 12 de la y el capítulo 6 del libro de la Apocalipsis. Es la parte que une la histórica con la escatológica. Un conflicto que comenzó en el cielo, que y en la tierra. Y ese conflicto es una guerra frontal contra el pueblo de Dios. Y de eso es que vamos a hablar en este momento. Les voy a invitar a que el lo en el del una mujer vestida
una mujer que tiene la luna debajo de sus pies y en su cabeza dice que tiene 12 estrellas, que este versículo tiene una gran belleza en símbolos que nosotros debiéramos tomar en cuenta. Lo primero es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la mujer pura representa a la iglesia de Dios. Vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 54, versículos 5 y 6. Dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Porque a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Así que una mujer que se mantiene obedeciendo al Señor, una mujer pura, representó al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues el simbolismo continúa. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde el apóstol Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que la mujer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, representa a la iglesia de Dios. Y por supuesto tengo que hacer referencia a ese simbolismo que aparece en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Y al mirar estos versículos, entendamos lo que el apóstol Pablo quiere decir con respecto a la relación de Cristo con su iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El Señor nos revela a través del apóstol Pablo que Él es el encargado de hacer a esta iglesia una iglesia digna, una iglesia pura, una iglesia a la que Él le da todo su amor, todos sus dones, todo lo que Él pueda para que esta iglesia pueda presentarse ante el Señor como una iglesia pura. Así que esta mujer que representa la iglesia de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, describe una etapa de transición. En Apocalipsis 12 es una etapa de transición en que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se convierte en la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Y la transición tiene que ver con el rechazo que Israel tuvo sobre Cristo como la cabeza de la iglesia y Cristo como el fundamento mismo de la iglesia. Al rechazar a Cristo, pues ahora el Señor organiza su nueva iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia en Apocalipsis 12, no nos estamos refiriendo a un lugar, no nos estamos refiriendo a un templo, no nos estamos refiriendo a un edificio, nos estamos refiriendo a una iglesia invisible, organizada, compuesta por creyentes que aman al Señor de corazón. La iglesia somos tú y yo. Somos nosotros los que estamos representados en esa mujer pura. Somos nosotros los que estamos representados bajo el simbolismo de Apocalipsis 12. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia,
Todos nosotros conformamos la iglesia. Los templos son lugares de adoración, lugares de encuentro, pero la iglesia organizada es una iglesia compuesta por seres humanos que aman al Señor de corazón y le sirven con alegría. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 12 y volvemos al versículo 1, se nos dice que esta mujer está vestida del sol. El sol representa a Cristo. Lo que quiere decir es que esta iglesia está siendo iluminada y cubierta por la justicia de Cristo. Recordemos que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es el origen de la luz y es una representación de la gloria de Dios que se ve en el Evangelio. La iglesia de Dios está cubierta con esa justicia divina. Es una iglesia que enseña, practica y vive la justicia de Cristo. Y entiende que la salvación es la obra maravillosa de Dios. Es una iglesia que entiende que Cristo es quien hace posible su existencia. Esta iglesia, mi querido amigo y hermano, reconoce que no es por casualidad o no es por una cualidad innata por la cual ha sido escogida. Tú y yo no somos miembros de esta iglesia porque el Señor nos vio y dijo: uy, esta persona es buena, esta persona tiene cualidades, esta persona vale la pena, esta persona merece ser miembro de la iglesia. No, no somos los más promisorios, no fuimos escogidos porque seamos los más galantes, los más sabios, los más ricos de la tierra. Fuimos escogidos para ser miembros de esta iglesia por amor de nuestro Dios. Somos escogidos por amor. Somos traídos de las tinieblas a la luz por el amor de Cristo. No por una cualidad innata de cada creyente, sino que el Señor nos escogió porque nos amó. Y yo quisiera traer a sus mentes las palabras pronunciadas por Moisés cuando estaba despidiéndose en sus últimos días antes de morir. Le habló al pueblo de Israel, palabras que están registradas en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. Y miren lo que le dijo Moisés a Israel: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado os ha sacado de la servidumbre de manos del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Así que nosotros somos miembros de la iglesia no porque seamos los más capaces, no porque seamos los más grandes, los más fuertes. Somos miembros de la iglesia de Cristo porque Dios nos ha amado, porque la justicia de Cristo ha perdonado nuestros pecados, porque Él nos ha llenado con su amor, y debido a eso somos ahora miembros de su rebaño. Nadie debe creer que llegará al cielo por ser bueno o por portarse bien o por creerse mejor que los demás. No, llegaremos al cielo porque estaremos cubiertos del amor de Dios. Ahora, la descripción de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 continúa: esta mujer pura, vestida de la justicia de Cristo, dice que está parada sobre la luna. Y la luna, nosotros sabemos que la luna es un satélite natural. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. En este caso, el sol de justicia es Cristo. Y la luna representa todo el sistema de ceremonias
que hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, todo el servicio del santuario en el tabernáculo que se realizaba era simplemente un simbolismo del ministerio de Cristo. Y cuando Cristo vino a consumar el plan de la salvación, el símbolo se encuentra con la realidad. Ahora, esta iglesia parada sobre la luna es una iglesia que no ignora los mensajes del Antiguo Testamento. Por el contrario, sirven para ilustrar lo que el Señor hace en nuestro favor. La iglesia toma las verdades de Dios completa. Por eso se fundamenta en la palabra de Dios. Ahora, pero hay algo interesante y es un simbolismo precioso que encontramos en el versículo 1 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que la mujer vestida del sol tiene sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Una iglesia coronada. Y saben ustedes, el término que usa el griego de Apocalipsis capítulo 12 para hablar de corona es estéfanos. Y estéfanos es la corona de alguien que ha luchado y ha vencido. Así que esta mujer es una mujer que ha logrado la victoria. Y ha logrado la victoria porque está cubierta de la justicia de Cristo. Es una iglesia victoriosa. Las 12 estrellas pueden representar los 12 discípulos del Señor, también las 12 tribus de Israel, pero como el énfasis es que es una transición entre la iglesia del Antiguo Testamento y el énfasis en la iglesia del Nuevo Testamento, la mayoría de los comentadores reconocen de que es un simbolismo de la iglesia del Nuevo Testamento. Quiere decir, hermanos, que lo que nos presenta al comienzo del capítulo 12 del Apocalipsis se convierte en el centro mismo del mensaje. Y es que hay una iglesia fundada por Dios, un pueblo que Dios escogió, una iglesia cubierta de la justicia de Cristo, una iglesia que a pesar de los inconvenientes que tendrá que enfrentar, de la persecución, será una iglesia vencedora, coronada de victoria. Ese es el mensaje del capítulo 12 de Apocalipsis. La iglesia no será derrotada, la iglesia no será destruida, la iglesia permanecerá triunfante. Y cuando hablamos de iglesia, recuerden, no estamos hablando de un edificio frío, estamos hablando de seres humanos que aman a Jesús con su corazón. Quiere decir que desde el mismo comienzo del gran conflicto, el Señor nos ve a nosotros, hombres y mujeres llamados por Dios para pertenecer a una iglesia como la nuestra, que tiene a Cristo como la cabeza, que tiene a Cristo como el fundamento, que tiene a Cristo como la razón de ser. En Él seremos más que vencedores. Tú y yo seremos una iglesia militante, pero también seremos una iglesia triunfante. La pregunta es si estamos dispuestos a afrontar los desafíos que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que afrontar para ser triunfantes con el pueblo de Dios. Saben, mis hermanos, a la luz del versículo y su significado, y quiero que volvamos otra vez y miremos Apocalipsis capítulo 12. Vamos a dar una mirada. No vamos a estudiar todo el capítulo 12 porque nos va a quedar muy complicado poder estudiar de manera exhaustiva uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Este capítulo 12 del Apocalipsis es relevante para los cristianos. Apocalipsis 12 dice que esta mujer está coronada de victoria. Y el versículo 2 de Apocalipsis nos ubica en el momento histórico en que se describe el capítulo 12. Dice, estaba encinta y gritaba con dolores de parto
en la angustia del alumbramiento. Por supuesto, este versículo es clave para ubicarnos en el comienzo de la historia que describe Apocalipsis 12. Y es el momento del nacimiento de Cristo, el Dios hecho carne, Dios con nosotros, viene para consumar el plan de la salvación. Y entonces en los versículos 3 y 4 se nos presenta un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tiene diademas. Y el versículo 9 nos dice que este dragón representa la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que este fue arrojado del cielo, y lamentablemente fue en la tierra el único lugar donde él tuvo recepción. Y los ángeles que fueron engañados con este dragón también fueron arrojados del cielo, según Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Y se nos presenta entonces el enemigo de Dios, que comenzó su rebelión en el cielo y la continúa aquí en la tierra. Miremos los versículos 4 al 6. Dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, dice, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Saben, según estos versículos, en este momento de transición en que el símbolo del Antiguo Testamento se encuentra con la realidad ante el nacimiento del Salvador y la obra del Salvador, nosotros nos damos cuenta que Satanás intentó por todos los medios destruir al Hijo de Dios. Y cuando Satanás pensaba que había logrado su objetivo crucificando a Cristo en la cruz del Calvario, nosotros sabemos que Cristo lo derrotó, que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y que al resucitar venció definitivamente el reino del terror. Y entonces se resume el ministerio de Jesús, porque dice que entonces él ascendió al cielo para comenzar su obra sumo sacerdotal en favor de los seres humanos. Y el enemigo de las almas no pudo atentar contra el plan de la salvación. Se frustró todo su empeño por tratar de destruir al Hijo de Dios, por tratar de impedir que el plan de la salvación se consumara. Pero veamos la reacción del enemigo de Dios. Vamos a ir a los versículos 13 al 16. En los versículos 13 al 16, que ilustro bajo este panorama, dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¡Qué tremendo! El enemigo de las almas, cuando ve que no puede destruir al Hijo de Dios, cuando ve que el Hijo de Dios se le escapó, porque el Hijo de Dios es más poderoso y porque el Hijo de Dios lo venció en la cruz y lo venció al resucitar, entonces el enemigo enfila todo su odio contra la mujer, es decir, contra la iglesia. Y aquí se resume en pocas palabras toda la persecución que desató Satanás contra la iglesia cristiana.
Sabemos que uno a uno los discípulos fueron muertos por mano de los emperadores romanos, que unos fueron apedreados, que otros fueron quemados vivos, que otros fueron decapitados. Y en el primero y en el segundo siglo hubo una persecución contra los cristianos, que eran quemados vivos, que eran llevados al circo romano, que eran crucificados. Pero hay una declaración de uno de los emperadores romanos que dice: la sangre de los cristianos es semilla, porque entre más cristianos perseguimos, más cristianos aparecen. Y entonces viene la persecución de la que habla de la Edad Media, que nosotros sabemos comenzó en el año 538 hasta el año 1798, cuando las grandes enseñanzas del paganismo fueron cristianizadas y se adoptaron costumbres para nada cristianas. Se le dio la espalda completamente a la palabra de Dios. Y durante este tiempo el enemigo trató por todos los medios de destruir al pueblo de Dios. Los fieles hijos de Dios eran llevados a potros de tormento, eran quemados vivos. Pero los hijos de Dios no desistieron de su fe. Por el contrario, se mantuvieron de parte de Dios. Y cuando el enemigo pensaba destruir la iglesia, dice que arrojó tras la iglesia agua como un río. Es decir, trató de arrasar a la iglesia. En ese momento, Dios le abrió una oportunidad a los cristianos fieles. Cuando se descubre el nuevo mundo, y muchos de estos fieles hijos de Dios se trasladan a América y van a fundar una nación cuyo primer objetivo era ofrecer libertad para adorar a Dios. Qué tremendo, mis hermanos, cómo Dios preservó a su iglesia, cómo Dios cuidó a su pueblo, cómo Dios fortaleció la fe de sus hijos. Por eso Apocalipsis 12 comienza con una iglesia coronada, triunfante. Iba a pasar por momentos difíciles, por momentos de persecución, pero la iglesia no cayó. La iglesia se mantuvo de pie. Y entonces el enemigo de las almas tiene ahora una doble frustración. Y es donde llegamos al último versículo de Apocalipsis capítulo 12. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La frustración y el odio del enemigo era muy grande. Trató de destruir al Hijo de Dios, no pudo destruirlo. Trató de impedir que los discípulos predicaran el evangelio y no pudo contra ellos. Trató de cambiar la estructura de la iglesia, sus creencias, y no pudo. Trató de perseguir a los hijos de Dios durante la Edad Media por más de 1260 años y no pudo destruirlo. Y esa frustración ahora que siente la va a desatar contra el resto, contra el último pueblo de Dios en la última etapa de la historia de este mundo. Este remanente, según el capítulo 12 de Apocalipsis, tiene por lo menos 3 características importantes. Es un pueblo que considera la justicia de Cristo la garantía de salvación. Por eso es una iglesia cubierta del sol de justicia, abrazada por la justicia de Cristo. Es una iglesia que, basada en esa justicia de Cristo, guarda los mandamientos de Dios. Es decir, estos mandatos que existen desde el Edén y que quedarán por toda la eternidad.
Y esta iglesia, según Apocalipsis 12:17, tiene una característica más. Dice, tienen el testimonio de Jesús. Que según Apocalipsis 19:10, si usted tiene la amabilidad de buscar, Apocalipsis 19:10, hay un diálogo entre Juan y un ángel, y el ángel le dice, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que este es un pueblo guiado por el estudio de las profecías. Surge por el estudio de la profecía y se manifiesta en él el don de profecía que creemos con todo nuestro corazón. Fue la obra que el Señor hizo a través de Elena de White. Pero quiero resaltar que esta iglesia de Dios crece en un mundo hostil, en donde el enemigo de las almas ha tratado por todos los medios de destruirla. Ha tratado a todos los fieles hijos de Dios de destruirlos. Pero la iglesia de Dios prevalecerá. La iglesia de Dios triunfará. Y el enemigo de las almas no podrá destruir a la iglesia. Y esa seguridad tenemos que tenerla todos nosotros, los hijos de Dios. Todos los miembros del pueblo de Dios y todos los que nos consideremos parte del remanente de Dios. La iglesia de Dios no podrá ser destruida por el enemigo de las almas. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Y yo quiero traer a sus mentes un diálogo que sostuvo Jesús con sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Y quiero que pensemos un poco en este diálogo que hubo con estos discípulos. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesús? A ver, tratemos de recordarnos quiénes eran los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, el impulsivo, el que estaba dispuesto a sacar la espada y cortarle la oreja a un siervo, pero que en el momento difícil de la historia negó a Jesús 3 veces. Juan y su hermano, lo único que anhelaban era un puesto honorífico en el reino de Dios. Tomás, Felipe, miedosos y con muchas dudas. Estaba Simón el Celote, que era uno de esos pensadores que creía que la solución a todos los problemas era a través de la violencia y las protestas. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Y en ese diálogo muy especial, Jesús hace algo interesante que quiero que resaltemos en este momento. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras de Pedro tenían un significado especial, porque en ese momento reconocen que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el enviado del cielo para salvar a los seres humanos. Pero quiero que sigamos este diálogo en los versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, este conocimiento lo ha recibido directo del Espíritu Santo. Y entonces dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no lo dominarán.
El nombre de Pedro significa piedrecita. Tú eres una piedrecita, Pedro. Tú eres una pequeña roca en el edificio del Señor. Pero mientras esta pequeña piedrecita esté fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús, la iglesia de Dios prevalecerá. Pedro debía entender que la durabilidad de la iglesia era porque estaba cimentada sobre la roca. El Señor enfatiza que la iglesia edificada sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, nada podrá destruir a la iglesia de Dios. Los más grandes embates del enemigo no podrán destruir a la iglesia de Dios. Y quiero que volvamos otra vez unos pensamientos atrás. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran 12. Era el momento en que el Señor estaba instaurando su iglesia. Es la primera vez que Jesús habla de la iglesia y les dice: ustedes, discípulos, los 12 que están aquí temblorositos, los 12 que todavía no entienden mis parábolas, ustedes son la iglesia. Y mientras ustedes estén fundamentados en mí, nada podrá vencerlos. No había una iglesia más débil que la iglesia de los discípulos. Era el momento de mayor debilidad. Eran apenas unos pescadores miedosos, ignorantes. ¿Cuántas veces se le vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, por favor, lo que tú predicaste fue tan bueno, pero no entendimos nada? Explícanos, Señor. Elena de Guay hace un comentario interesante que quisiera traer a sus mentes, comentando justo este acontecimiento. Ella dice: cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía de apenas un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. ¡Qué tremendo! Estos discípulos de Cristo, afianzados en la roca, fundamentados en la roca que es Cristo, no podrán ser derrotados. La iglesia no caerá, hermanos. La iglesia no podrá ser destruida. La iglesia va a aguantar todos los embates que el enemigo ha querido sobre ella, porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa seguridad tenemos que tenerla nosotros los cristianos. No tenemos que dejarnos confundir. La iglesia de Dios permanecerá hasta el final. El pueblo de Dios será sellado. Y el pueblo de Dios enfrentará la crisis final con la cabeza en alto, sabiendo que Cristo es su sostén. La entrega de la organización de la iglesia, que está fundamentada sobre la roca, conlleva una responsabilidad. Y quiero que volvamos a Mateo capítulo 16, ahora el versículo 19. Y dice: y a ti, a la iglesia, a esa iglesia fundamentada en la roca, a esa iglesia cubierta de la justicia de Cristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios le concede una autoridad única a la iglesia. Y esta autoridad tiene que ver con la administración del conocimiento de la salvación. Las llaves del reino de los cielos tienen que ver con la palabra de Dios, con la predicación del mensaje de salvación. Somos una iglesia firme sobre la roca,
pero una iglesia con una tremenda responsabilidad. Mira lo que dice Elena de White en el libro El deseo de todas las gentes, página 382. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Así que en este punto, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la posición de la iglesia en un mundo hostil. Somos una iglesia fundada en Cristo. Y allí es donde está el secreto de la victoria. Apocalipsis nos dice que la iglesia pasará por momentos difíciles en todos los aspectos. Pero resume la historia de la iglesia como una iglesia pura, una iglesia triunfante, una iglesia coronada, una iglesia purificada, una iglesia que permanecerá en pie ante los embates del enemigo. Y esa seguridad quiero compartirla con ustedes, mis hermanos. La iglesia nuestra parece débil. Somos miembros de iglesia imperfectos. Somos miembros de iglesia quizás no lo más destacado de la sociedad. Quizás no tengamos mucho recorrido en el conocimiento de la filosofía humana, pero somos una iglesia que permanece firme en medio de la tormenta. En el tiempo del fin ocurrirán muchas cosas inimaginables, dice Elena de White, y los hijos de Dios tendrán que enfrentar diversas pruebas, y muchos hombres que profesan fidelidad sucumbirán ante las pruebas que vendrán. Pero la iglesia que parece débil está fundada sobre la roca, y la iglesia no caerá. Quiero traer a sus mentes algunas citas de la señora Elena de White, donde nos habla que el enemigo de las almas va a tratar de destruir a la iglesia a través de la persecución, y va a tratar de destruir la iglesia a través del engaño. Y ella dice en uno de los apartes que aparece en el libro Eventos de los Últimos Días, y que por supuesto están en Joya de los Testimonios y todo, pero he tomado Eventos de los Últimos Días porque es un libro que está en estos momentos en boga de muchos adventistas. Dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. La iglesia parece débil. Pareciera que esta pandemia y esto nos debilita, y pareciera que la iglesia no sabe qué camino tomar. Pero en medio de las luchas y las pruebas, quiero decirles, hermanos, que está escrito por el mismo Señor Jesús, que está escrito en su palabra y reafirmada por la profetisa: la iglesia de Dios no caerá. Y es cierto que habrá zarandeo, por supuesto, porque hay muchos que estamos en la iglesia, pero no hemos dejado que el Espíritu transforme nuestra vida. Pero así como salen miles, miles llegarán a la iglesia a ocupar los puestos vacíos. Miles que todavía están esperando el momento en que la iglesia proclame con todo el fervor la palabra de Dios. Hay muchas personas sinceras a nuestro alrededor que solo esperan que la iglesia brille como debe brillar con el mensaje de la salvación. Y cuando llegue el momento final, ellas abandonarán sus lugares y se unirán al pueblo de Dios. La iglesia permanecerá de pie. Parece débil humanamente hablando, pero es fuerte porque está fundada sobre la roca. Dios ama a su iglesia
Y Dios es quien se encarga de ayudarnos a nosotros, los miembros de iglesia, a crecer. Es Dios quien nos va a ayudar a vencer nuestros defectos de carácter. Es Dios quien nos va a purificar. Esa es una obra divina. Somos un precioso tesoro para el Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 457. Dice: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su suprema consideración. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su espíritu. ¡Qué tremendas palabras! Yo le doy gracias al Señor por el privilegio de ser miembro de su iglesia. Hace más de 40 años milito en la iglesia adventista y me siento orgulloso de ser un miembro que ama al Señor con su corazón. Cuando mis familiares se burlaban de mí siendo un niño y decían que yo no iba a durar en la iglesia a más de 18 años de edad, ya tengo un poquitico más de 18 y no me arrepiento de haber entregado mi vida al servicio de la iglesia. Ella dice, miren esta cita tan especial para todos los miembros de iglesia que están en este momento unidos en la Asociación del Pacífico. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. ¡Qué tremendas palabras! Dios ama esta iglesia. Por supuesto que la iglesia tiene muchas cosas que mejorar. Por supuesto que mientras los hombres estemos en la ecuación de Dios, habrá muchas cosas para corregir. Pero esa es la labor que el Espíritu Santo tiene que hacer en su iglesia. Yo no puedo cambiar a mi hermano. Yo no puedo cambiar al otro. Yo no puedo transformar al otro. Es la obra del Espíritu Santo. Yo no hago pura la iglesia. La que la hace pura es Cristo. Quiero que meditemos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Dios ama a su iglesia ¿con qué? Con un amor infinito. Tú y yo no conocemos ese amor, porque tú y yo somos finitos, pero Dios es infinito. Y dice que ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar por su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objetivo dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Eso lo escribió en el año 1909. ¿Hemos de pasar aflicciones? Sí. ¿Esta pandemia ha sido una prueba para muchos? Claro que sí. ¿Pero por qué lo ha permitido el Señor? Porque quiere purificar a sus miembros. Quiere purificar a su iglesia. Porque esa es su labor. No es la mía como pastor. No es la mía como miembro de iglesia. La obra de purificar la iglesia es la obra del Señor. Dios mismo está empeñado en la obra de que los miembros de iglesia puedan ser miembros amables, puedan ser miembros que dedican la primera hora de la mañana a consagrarse al Señor, que le dan la preeminencia al Señor en sus vidas, que dedican su energía, sus tiempos y talentos al servicio del Señor. Yo quisiera, hermanos, decirles lo siguiente. Este libro, Conflicto Inminente, página 21, dice algo muy interesante. ¿Tú quieres ver una iglesia reavivada?
¿Tú quieres ver una iglesia consagrada? ¿Tú quieres ver una iglesia dispuesta a la predicación de la palabra? Mire lo que debemos hacer. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Mi primer deber con la iglesia es mi propia consagración. Mi primer deber como miembro de iglesia es mi propia dedicación al Señor. No mirando a los demás. Yo tengo que buscar mi propio reavivamiento espiritual. No porque no sea necesario el reavivamiento de toda la iglesia, sí, pero es que a veces nosotros esperamos que los demás se reaviven, que los demás busquen al Señor, que los demás sean buenos cristianos para yo entonces consagrarme al Señor. No, eso nunca ocurrirá. Porque es que la iglesia somos tú y yo. Y la iglesia podrá reavivarse y ser transformada y purificada cuando como miembros individualmente tomemos esa decisión. Cuando yo cada mañana me levanto y lo primero que hago es orar. Cuando lo primero que hago es abrir la palabra de Dios. Cuando yo comparto el evangelio con los demás. Hay muchas cosas más, hermanos, de este maravilloso versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 12:1. Qué tremendo mensaje en un solo versículo. Y apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Esta es la iglesia triunfante. Enfrentará los más grandes ataques del enemigo, pero saldrá triunfante, será vencedora, porque Cristo es el fundamento y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Pero la iglesia tiene el más grande desafío de toda su historia. Y el más grande desafío es la unidad. Jesús, antes de morir, su última oración fue: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ahí está el más grande desafío de la iglesia. La unidad, el celo y la desconfianza que se ha generado en la iglesia. La desconfianza hacia los pastores, la desconfianza hacia los dirigentes de la iglesia, la desconfianza sobre el sistema financiero de la iglesia, menoscaba la fe de los miembros de la iglesia y hace que su iglesia pierda el foco y la razón de ser. Porque somos un pueblo que tiene una misión y no podemos desviarnos de la misión. Cada miembro de manera individual debe entender que el mayor aporte que le puede dar a la iglesia es una vida consagrada, dedicada al servicio del Señor. Si queremos una iglesia unida y consagrada predicando el evangelio, no espere que ocurra en masa. Tiene que comenzar contigo y conmigo. Si quieres una iglesia consagrada, comienza conmigo. Si quiero ver una iglesia revivada, comienza conmigo. Y la única manera en que tú y yo seremos vencedores es que tú y yo nos consagremos al Señor y busquemos la unidad de la iglesia. Tenemos la tendencia a pensar que cuando llegue el tiempo del fin, cada uno defiéndase como pueda y que la iglesia como tal desaparecerá. Pero esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios y a lo que se nos revela a través de su profeta. Es en medio de la crisis cuando la iglesia tiene que permanecer más unida. Es en medio de la persecución cuando la iglesia tiene que permanecer más unida. Mira lo que dice la sierva del Señor. Año 1909 ella escribió: algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Qué tremendas palabras. El enemigo ha tratado de socavar la confianza de los miembros de la iglesia. El enemigo está atacando porque sabe que cuando los ataques vienen de afuera, la iglesia se une.
Pero cuando los ataques son de adentro, la iglesia se divide. Y durante mucho tiempo la iglesia en Colombia ha enfrentado esos problemas. Y se ha generado unos pensamientos de desconfianza cuando el dirigente máximo de esta iglesia es Cristo. Y cuando nosotros desconfiamos de esta iglesia, estamos desconfiando de la capacidad que tiene Cristo de guiar a esta iglesia. Ella agrega más adelante: a medida que nos acerquemos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. A medida que llegue el tiempo, tenemos que ser más sistemáticos, organizados, estratégicos. La iglesia está compuesta por este grupo de creyentes consagrados, listos para predicar la palabra de Dios, y permanecerá como un solo cuerpo hasta el tiempo del fin. Dios cuida a su iglesia y Dios es quien le da la victoria a esta iglesia. Y voy a agregar una cita más. Miren en los planes de Satanás. ¿Cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Apreciados hermanos, en este día especial de adoración, en esta época de confusión, de incertidumbre, de aislamiento, la iglesia está de pie y la iglesia cumple su tarea de amonestar al mundo para la salvación. La iglesia debe unirse bajo el estandarte del Señor. La iglesia triunfará, la iglesia será victoriosa porque esta iglesia es sostenida y guiada por el Dios Todopoderoso. No preste oído a las críticas de la iglesia. No preste oído para desconfiar de los pastores o dirigentes de la iglesia. Lo mejor que usted puede hacer es orar y trabajar. Orar para que el Espíritu Santo guíe su vida. Orar para que el Señor le dé fuerza para cumplir la misión otorgada por el cielo. Orar para que su iglesia permanezca unida. Orar para que el Señor nos guíe. Orar para que el Señor nos purifique. Y trabajar por la salvación de miles de personas que están afligidas, que están tristes, que están desorientadas y necesitan que la llave del reino de los cielos se abra ante ellos para el conocimiento de la salvación. Hago un llamado a mis hermanos de la Asociación del Pacífico a unirnos como un solo cuerpo, a no dejar que nuestras diferencias de opinión nos polaricen. Vivimos tiempos peligrosos y debemos unirnos como pueblo para trabajar por Cristo. Hago un llamado a los dirigentes de las iglesias locales a despojar de su corazón cualquier sentimiento de rencor, cualquier sentimiento de desconfianza, cualquier sentimiento por problemas pasados. Este no es tiempo para estar almacenando en nuestros corazones sentimientos negativos. No demos la bienvenida a nuestra vida a esos sentimientos negativos. Te llamo en el nombre del Señor a buscar libertad en Cristo, a ser un adventista feliz, un adventista consagrado, un adventista fiel que predica la palabra del Señor. Hoy más que nunca el mundo necesita una iglesia consagrada, unida y dispuesta a servir. Y eso es lo mejor que podemos hacer por el Valle del Cauca. La iglesia tiene su triunfo garantizado. ¿Eres del grupo de los vencedores? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿A cuántos has compartido el amor de Jesús?
¿A cuántos estás preparando para el próximo bautismo? La iglesia triunfará, de eso estoy seguro, por la palabra de Dios y porque el Señor no conoce el fracaso. La pregunta es, ¿tú triunfarás con la iglesia? Por eso, el llamado que te hago hoy es: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Dile al Señor: tómame, úsame como siervo tuyo. Y entonces sal y comparte el mensaje de salvación. Apocalipsis 12. En el comienzo de la descripción de los acontecimientos del último tiempo de la historia de este mundo, comienza diciendo: he aquí, vi una mujer pura, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas. Una iglesia triunfante. La iglesia de Dios triunfará. La iglesia adventista del séptimo día triunfará y permanecerá hasta el fin. La organización de la iglesia es necesaria hasta el fin del tiempo. Y tú y yo tenemos que unirnos para cumplir la misión que Dios nos ha otorgado. Ha llegado el momento de consagrar nuestra vida al Señor. Ha llegado el momento de entregarnos completamente a Él. Ha llegado el momento de rendirnos a sus pies. Ha llegado el momento de ser leales con Dios y ser leales con su iglesia. No podemos ser cristianos independientes. No podemos ser cristianos acomodados. Queremos que la iglesia se acomode a mis gustos. No. Tenemos que vivir bajo el amparo del Señor. Y cuando vemos a alguien que tiene opiniones diferentes o que tiene una manera diferente de hacer las cosas, o hermanos que están equivocados en ciertos conceptos, amémoslos de corazón, oremos por ellos, porque lo mejor que podemos hacer por esta iglesia es que tú y yo nos consagremos al Señor, es que tú y yo busquemos al Señor de rodillas y que salgamos con la Biblia en mano a predicar el mensaje de salvación. Dios tiene su iglesia y a su iglesia le otorgó los más ricos dones del cielo. Conviene entonces aprovechar esos dones para que tú y yo podamos ser adventistas militantes, pero adventistas triunfantes. Que cuando Cristo venga podamos abrir nuestros brazos y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oremos, mis queridos amigos y hermanos. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti, solo en ti, encontramos las respuestas a nuestras inquietudes. Oh Dios eterno, te doy gracias por el privilegio que me has dado de ser miembro de tu iglesia. Me has llamado no porque sea el más inteligente, el más capaz. Vivía en un lugar muy sencillo, pero de allá me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Es un privilegio, Señor, ser tu hijo. Es un privilegio ser miembro de tu iglesia. Pero reconozco ante ti, Señor, que mi vida cristiana no es perfecta, que tengo muchas cosas que corregir de mi carácter, que tengo muchas cosas que cambiar de mis hábitos de vida. Y por eso pido la presencia de tu Espíritu, para que Él haga su obra en mí. Y para que tu Espíritu Santo pueda usarme como instrumento de salvación. Para que el Espíritu Santo pueda ayudarme a crecer en la fe. Para que mi vida sea una influencia positiva en la vida de otros hermanos. Que mi vida llegue a ser capaz de reflejar el amor, la bondad, la misericordia del Señor. Que cuando los hermanos me vean,
no huyan de mí porque soy un criticón, un mal geniado, sino que vengan a escuchar a alguien que ha sido transformado por la gracia de Cristo. Señor, somos tu iglesia. Tú nos has llamado a pertenecer al pueblo remanente de Dios de los últimos días. Esta iglesia será una iglesia triunfante y todos los que pertenecemos a ella queremos triunfar. Queremos llegar a la patria celestial. Ayúdanos, Padre, que ninguno de nosotros falte a su fe, que cada día aprendamos a confiar en ti, que cada día aprendamos a depender de ti, que cada día nuestra vida esté centrada en ti. Oh Dios eterno, bendice la Asociación del Pacífico. Cada uno de los ancianos de iglesia, cada secretario, cada tesorero, cada director de jóvenes, cada director de escuela sabática, director de ministerio infantil, maestras, maestros de niños, maestras de escuela sabática, cada uno, diáconos, diaconisas, bendícelos, Señor. Y que ellos, al tener el privilegio de trabajar para ti, puedan consagrar su vida, puedan dedicar sus dones y talentos a tu servicio. Señor, te pido por cada familia pastoral de la Asociación del Pacífico. Derrama la gracia de tu Espíritu. Son hombres escogidos por ti, hombres llamados por ti para una función importante. Guíalos, Señor. Cúbrelos con tu protección y tu justicia. Haz, Señor, de ellos instrumentos a través de los cuales la iglesia pueda crecer. Bendícenos, Señor, para que unidos podamos avanzar, podamos permanecer en pie y podamos decir que no existe absolutamente nada que impida que tu iglesia pueda avanzar, porque tú estás a nuestro lado, tú eres nuestro fundamento y tú eres nuestra cabeza. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Te pedimos, Padre, por todos los miembros de iglesia, por los maestros de nuestras instituciones educativas. Te pedimos por todos los que desempeñan una labor sencilla, pero lo hacen con amor para ti. Oh Dios, que como iglesia podamos permanecer unidos y que nada, absolutamente nada ni nadie nos separe de la comunión contigo y de la comunión con la iglesia. Gracias, porque sabemos que tú escuchas esta oración y derramas tu bendición sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.